Catequesis de San Juan Pablo II sobre la resurrección de Cristo. Unión íntima entre el Padre y el Hijo. Su Santidad Juan Pablo II, 8 de julio de 1987. 1. Abba, Padre mío. Todo lo que hemos dicho en la catequesis anterior nos permite penetrar más profundamente en la única y excepcional relación del Hijo con el Padre, que encuentra su expresión en los Evangelios, tanto en los sinópticos como en San Juan, y en todo el Nuevo Testamento. Si en el Evangelio de Juan son más numerosos los pasajes que ponen de relieve esta relación, podríamos decir en primera persona, en los sinópticos, Mateo y Lucas, se encuentra sin embargo la frase que parece contener la clave de esta cuestión. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo 11:27 y Lucas 10:22. El Hijo, pues, revela al Padre como aquel que lo conoce y lo ha mandado como Hijo para hablar a los hombres por medio suyo. Confer Hebreos 1:2. De forma nueva y definitiva. Más aún, precisamente este Hijo unigénito, el Padre lo ha dado a los hombres para la salvación del mundo, con el fin de que el hombre alcance la vida eterna en él y por medio de él. Confer Juan 3:16. 2. Muchas veces, pero especialmente durante la última cena, Jesús insiste en dar a conocer a sus discípulos que está unido al Padre con un vínculo de pertenencia particular. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, dice en la oración sacerdotal al despedirse de los apóstoles para ir a su pasión. Y entonces pide la unidad para sus discípulos, actuales y futuros, con palabras que ponen de relieve la relación de esa unión y comunión con la que existe solo entre el Padre y el Hijo. En efecto, pide que todos sean uno como tú, Padre, que estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, a fin de que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y conozca el mundo que tú me enviaste y amaste a estos como me amaste a mí. Juan 17, versículos 21 al 23. 3. Al rezar por la unidad de sus discípulos y testigos, revela Jesús al mismo tiempo qué unidad, qué comunión existe entre Él y el Padre. El Padre está en el Hijo, y el Hijo en el Padre. Esta particular inmanencia, la compenetración recíproca, expresión de la comunión de las personas, revela la medida de la recíproca pertenencia y la intimidad de la recíproca realización del Padre y del Hijo. Jesús la explica cuando afirma, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Juan 17:10. Es una relación de posesión recíproca en la unidad de esencia y al mismo tiempo es una relación de don. De hecho, dice Jesús, ahora saben que todo cuanto me diste viene de ti. Juan 17:7. 4. Se pueden captar en el Evangelio de Juan los indicios de la atención del asombro y del recogimiento con que los apóstoles escucharon estas palabras de Jesús en el cenáculo de Jerusalén la víspera de los sucesos pascuales. Pero la verdad de la oración sacerdotal, de algún modo, ya se había expresado públicamente con anterioridad el día de la solemnidad de la dedicación del templo. Al desafío de los que se habían congregado, si eres el Mesías, dínoslo claramente, Jesús responde, os lo dije y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Y a continuación afirma Jesús que los que lo escuchan y creen en Él, pertenecen a su rebaño en virtud de un don del Padre. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Lo que mi Padre me dio es mejor que todo, y nadie podrá arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Juan 10, 24 al 30. 5. La reacción de los adversarios en este caso es violenta. De nuevo los judíos trajeron piedras para apedrearlo. Jesús les pregunta por qué
obras provenientes del Padre y realizadas por Él lo quieren apedrear, y ellos responden: por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. La respuesta de Jesús es inequívoca: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, ya que no me creéis a mí, creed a las obras, para que sepáis y conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Confer, Juan 10, versículos del 31 al 38. 6. Tengamos bien en cuenta el significado de este punto crucial de la vida y de la revelación de Cristo. La verdad sobre el particular vínculo, la particular unidad que existe entre el Hijo y el Padre, encuentra la oposición de los judíos. Si tú eres el Hijo en el sentido que se deduce de tus palabras, entonces, siendo hombre, te haces Dios. En tal caso, profieres la mayor blasfemia. Por lo tanto, los que lo escuchaban comprendieron el sentido de las palabras de Jesús de Nazaret como Hijo. Él es Dios, de la misma naturaleza que el Padre. Pero precisamente por eso no las aceptaron, sino que las rechazaron de la forma más absoluta, con toda firmeza. Aunque en el conflicto de ese momento no se llega a apedrearlo, confer Juan 10, 39, sin embargo, al día siguiente de la oración sacerdotal en el cenáculo, Jesús será sometido a muerte en la cruz, y los judíos presentes gritarán: si eres Hijo de Dios, baja de la cruz. Mateo 27:40. Y comentarán con escarnio: ha puesto su confianza en Dios, que Él lo libre ahora, si es que lo quiere, puesto que ha dicho: soy el Hijo de Dios. Mateo 27, 42, 43. 7. También en la hora del Calvario, Jesús afirma la unidad con el Padre, como leemos en la carta a los Hebreos, y aunque era hijo, aprendió por sus padecimientos la obediencia. Hebreos 5, 8. Pero esta obediencia hasta la muerte. Confer, Filipenses 2, 8. Era la ulterior y definitiva expresión de la intimidad de la unión con el Padre. En efecto, según el texto de Marcos, durante la agonía en la cruz, Jesús gritó: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15, 34. Este grito, aunque las palabras manifiestan el sentido del abandono, probado en su psicología de hombre sufriente por nosotros, era la expresión de la más íntima unión del Hijo con el Padre en el cumplimiento de su mandato. He llevado a cabo la obra que me encomendaste realizar. Confer Juan 17:4. En este momento, la unidad del Hijo con el Padre se manifestó con una definitiva profundidad divino-humana en el misterio de la redención del mundo. 8. También en el cenáculo, Jesús dice a los apóstoles: nadie viene al Padre sino por mí. Si me habéis conocido, conoceréis también a mi Padre. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Felipe, ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros y aún no me habéis conocido? El que me ha visto, ve. A mí ha visto, ve al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Juan 14, versículos del 6 al 10. Quien me ve a mí, ve al Padre. El Nuevo Testamento está todo plagado de la luz de esta verdad evangélica. El Hijo es irradiación del Padre, gloria, e impronta de su subsistencia. Hebreos 1:3. Es imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Es la epifanía de Dios cuando se hizo hombre, asumiendo la condición de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte. Confer, Filipenses 2, 7 al 8. Al mismo tiempo, se hizo para todos los que lo escucharon el camino al Padre, con el que es la verdad y la vida. Juan 14, 6. En la fatigosa subida para conformarse a la imagen de Cristo, los que creen en Él, como dice San Pablo, se revisten del hombre nuevo y se renuevan sin cesar para lograr el perfecto conocimiento de Dios.
Confer, Colosenses 3:10, según la imagen de aquel que es modelo. Este es el sólido fundamento de la esperanza cristiana.